Y para hablar de este tema nos acompaña la fiscal departamental Mirna Arancibia, acá en estudios. Muy buenos días. Bienvenida a la revista. ¿Qué opina de la determinación que ha creado polémica estas últimas horas? Bueno, hay que tomar en cuenta dos elementos que he estado haciendo seguimiento. Primero, que el Ministerio Público no tiene ningún tipo de injerencia ni de parte del gobierno y de otras personas que podrían determinar un cambio de decisión de las actuaciones que se desarrollan. En segundo lugar, respecto al tema en concreto, Gabriela, la población debe saber y sobre todo informarse de que efectivamente el día 27 de diciembre del año pasado hubo una audiencia de cesación a la detención preventiva de este joven y fue negada por el tribunal que lleva a cargo su proceso. A esta determinación, de las tres partes procesales apelaron dos. ¿Quiénes son esas dos partes? El Ministerio Público y el propio acusado. Sin embargo, la víctima no hace ningún tipo de reclamo a esa decisión y obviamente con esa posición de dos apelaciones concretamente se desarrolla la audiencia de ayer. Obviamente el Ministerio Público no se encuentra conforme con esa decisión judicial y obviamente tomaremos alguna determinación judicial una vez que tengamos el acta de la audiencia y podamos ver cuáles son los argumentos y los fundamentos del vocal Walter Pérez. ¿Me está confirmando que se va a impugnar entonces esta determinación? Tenemos que rever la documentación que se ha presentado al juicio por parte de Saavedra y en segundo lugar tenemos que ver cuáles son los elementos y los fundamentos que ha utilizado el vocal Walter Pérez para tomar esta decisión que definitivamente no la aceptamos como Ministerio Público. Y que llama la atención porque es el principal acusado el que se beneficia con estas medidas sustitutivas. Los otros implicados siguen detenidos. Sí, al día de hoy tenemos 3 detenidos. Obviamente él todavía está con detención preventiva y una vez cumpla los requisitos que le dio el vocal tendrá ese beneficio, siempre que no impugnemos o acudamos a otra instancia, inclusive constitucional, para rever el fallo del vocal Walter Pérez. ¿Cómo ve las palabras del ministro Murillo? Creo que es una preocupación general, lo tomo desde ese punto de vista como una preocupación de Estado, en virtud de que la ley 348 fue creada precisamente para proteger a un grupo muy problemático en el sentido de que antes no se escuchaba a las víctimas. Lo tomo desde ese punto de vista como un tema general y no específico. ¿No como una injerencia, como asegura la defensa del acusado? De ninguna manera. Mi persona no ha recibido ni una llamada, no ha recibido ninguna visita de ninguna autoridad de gobierno. Pero ha sido combinada para que vuelva a los fiscales originales del caso. Reitero, creo que la opinión del ministro de Gobierno ha sido una posición de Estado respecto a casos muy polémicos como este. Quiero entender que la posición de ayer, al calor del resultado de una decisión que no la compartimos, obviamente, y que como Ministerio Público tomaremos alguna decisión jurídica legal, es eso. Entonces quiero entender que la posición del ministro simplemente es esa situación. ¿Pero es correcto que dé ese tipo de posiciones públicamente o mejor no opinar al respecto? Quisiera entender, y reitero, que es una posición de preocupación general sobre un caso que ha generado una línea, porque después, no se olvide, Gabriela, que después de este caso hubo un Manada 2 y otros casos donde ha habido violaciones grupales. Creo que esa es la preocupación. Quiero entender que la posición del ministro ha sido esa y de ninguna manera una decisión directa al caso concreto. Por lo tanto, las decisiones que tome el Ministerio Público Santa Cruz va a ser apegados a lo que se ve en el cuaderno del caso, obviamente respetando los derechos de la víctima y en base a las decisiones que hubiera tomado el vocal Walter Pérez el día de ayer. ¿Cree que hubo alguna influencia de políticos para conseguir la libertad del acusado? Lo dijo el ministro. Es posible que haya sucedido, pero no al interior del Ministerio Público. Reitero, el Ministerio Público estuvo presente el día de ayer para hacer valer sus derechos como acusador principal y plantear, obviamente, la apelación al caso y a la decisión del 27 de diciembre. Lo que no sucedió con la víctima, y eso nos llama poderosamente la atención cuando la víctima aparentemente habría estado satisfecha con la decisión del tribunal que lleva adelante el proceso y que tomó una posición de disminuir los riesgos procesales del imputado Saavedra. Al ministro le llama la atención que la mamá de este acusado haya trabajado en el gobierno municipal y que por ahí haya tenido algún tipo de influencia. ¿Lo ve factible usted? Reitero, respecto al Ministerio Público no hemos tenido ningún tipo de influencia. Es más, ayer han asistido 2 fiscales que están a cargo de este proceso para defender la posición de la Fiscalía. No sé si en el Poder Judicial existiría esta misma situación.
Ahora, el joven continúa, sin embargo, tras las rejas. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de tangibilidad de esta decisión del juez? Es decir, ¿cuándo saldría? Cuando una autoridad judicial otorga medidas sustitutivas a cualquier acusado, cualquier imputado, le da un determinado tiempo. En este caso, normalmente son 20 días, 15 días para el cumplimiento de las medidas. Porque ustedes pueden impugnar en ese tiempo. No porque se puede impugnar, porque no se olvide que en este caso la decisión del vocal Walter Pérez prácticamente es de última instancia. No volver a apelar porque era una apelación. Entonces, lo único que nos queda es recurrir a la vía constitucional, que sería la última opción para revertir el fallo del doctor Walter Pérez. ¿Cómo incide la situación jurídica del principal acusado a la situación de los otros acusados? Es decir, si él es beneficiado con medidas sustitutivas, ¿automáticamente los otros también? No. En materia penal, el trabajo y el trámite que se hace respecto a la detención de una persona o a los beneficios que pueda tener dentro de un proceso son personalísimos. No afecta y no significa que en lógica consecuencia las otras personas obtendrán una libertad. Pero cada uno tienen menos culpa, menos participación. Si el principal acusado es beneficiado, ¿por qué los otros no? Uno se pregunta desde afuera. No se está discutiendo la participación en el hecho concreto. Las medidas sustitutivas, Gabriela, lo que se discute es en qué medida una persona puede influenciar en el proceso para que llegue a un buen fin. Cuando hablo de un fin, significa con una sentencia. Y cada uno de los acusados, en este caso, tienen distintos riesgos calificados por los tribunales y jueces que han conocido la causa. Entonces, no necesariamente esto lo libera de culpa del caso en cuestión. Él seguirá siendo juzgado por este hecho. Sí, por supuesto. El tema de que le den medidas sustitutivas a la detención, que reitero, no estamos de acuerdo, no significa que lo libera de responsabilidad penal. Él debe continuar en el juicio oral y asumir la acusación que se ha presentado como Ministerio Público. Lo propio sucede con los otros acusados, que reitero, están 3 en este momento con detención preventiva. El menor tiene otro tipo de beneficios por la misma minoridad, y en este caso de Saavedra, que todavía está en cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo más se prevé dure este juicio? ¿Cuándo se conocerá ya una sentencia, una determinación sobre el fondo de la acusación, no sobre la forma de los acusados? Lamentablemente, en el tema del avance de los juicios, no solamente lo impone el Ministerio Público. Quien pone el ritmo del juicio oral es el Tribunal de Juicio, del Tribunal de Sentencia. Y para eso, Gabriela, obviamente hay muchos entretelones que a veces los mismos acusados generan interrupción y suspensiones de audiencia. Ojalá todos los casos tuvieran un principio y un fin, un corto y breve tiempo, pero no sucede así. Sin embargo, la Fiscalía, en forma general, para todo el departamento de Santa Cruz, hemos creado una nueva política de fiscales litigadores, que significa que hay fiscales exclusivos que van a asistir ahora a juicio desde esta semana, y obviamente arrancamos ya todo el proyecto completo a partir del 3 de febrero, donde todas las personas, sin excepción, van a tener en su juicio fiscales exclusivos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y de las 3 hasta que termine el proceso. Y ya los tribunales, son 6 tribunales que van a tener este tipo de fiscales litigadores para poder avanzar con la carga y los procesos que llevamos adelante. Un añadido, Gabriela, este mes de enero, independientemente de los procesos y los cuestionamientos, como este caso, quiero que la población sepa que Santa Cruz ha tenido alrededor de 75 sentencias condenatorias en diversos procesos. De estas 75, más del 50% son de violencia familiar y violación a niña, niño, adolescente. ¿Qué significa? Que pese a la gravosidad de las penas en este tipo de delitos, los fiscales de la unidad de víctimas especiales han puesto todo el empeño necesario para que los casos tengan sentencia. Y reitero, tenemos alrededor de 42 sentencias condenatorias para personas que han violado, que han agredido a niños, niñas, adolescentes y también mujeres. Bien, fiscal, debo preguntar antes de despedirla, ¿qué pasó finalmente con Nancy Carrasco? Ella tuvo también un problema en el marco de este caso. Sí, en el caso de la doctora Nancy Carrasco, en realidad ella fue apartada por el antecesor mío de la Comisión
inicio de este proceso. Eso debido precisamente a una documentación que ella presenta y hace conocer al fiscal departamental de entonces que su vida corría peligro por las constantes amenazas de estas personas. Esa fue la situación que generó su alejamiento. No fue una decisión distinta. No fue lo que dijo después. No fue algo totalmente arbitrario. Fue a pedido de ella que ella es apartada del proceso porque realmente ella puso en consideración la situación. ¿No hay posibilidad que vuelva entonces? Se pidió la valoración, Gabriela, de sus derechos como persona y obviamente funcionarias respecto a continuar con un proceso. Esa fue la razón para que la doctora sea apartada de este caso. De este caso, pero sigue trabajando en la Fiscalía. Sí, sigue siendo fiscal en este momento gozando de vacaciones. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que ocurra y a las repercusiones en torno a este tema en las próximas horas. Continuamos con más. Dolor de